Por eso tengo este canal, ¿no? Para generar conciencia en la gente, no para que les dé miedo, sino para que tengamos más conciencia de qué películas vemos, qué música escuchamos, a qué le damos permiso de que entre a nuestra vida y tener las antenitas de vinil, como decía el Chapulín Colorado, muy alertas para saber en qué momento este es un pensamiento mío o me están diciendo que así debo de pensar y por eso estoy pensando así. Infinitos, ¿cómo están? Fíjense que estoy súper contenta porque los episodios que hemos hecho antes con Julio han tenido muy buena respuesta y hoy vamos a hablar de temas que de verdad ustedes nos han pedido y nos encanta. El proyecto Manhattan, el experimento Filadelfia, MK Ultra, todos esos temas que ustedes saben que a mí me interesan y que también a la comunidad de Infinitos nos encanta. Y para eso estamos aquí con Julio Andrés Morales Gómez, que nos va a contar su perspectiva de investigación. Tiene un canal buenísimo que se llama Musicalmente Paranormal, donde analiza los secretos de la música desde una perspectiva muy diferente, pero bueno, efectivamente esto nos va a llegar a platicar de estos temas que yo sé que también a ti te encantan. A todos los que nos están viendo, bienvenidos. A todos los que nos están escuchando, recuerden que le puedes dar follow, sus 5 estrellitas en Spotify, nos ayuda muchísimo a que Infinitos vaya creciendo cada día más. Bienvenido, Julio, te doy la bienvenida con mucho afecto y mucho cariño. Gracias por estar aquí. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Hola Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a toda tu audiencia. Y bien, aquí estamos para hablar un poco de conspiración, ciencia, física y tantos temas que en algún momento nos ha llamado la atención y que sin lugar a dudas ha definido parte de la historia de la humanidad, o bueno, de lo que conocemos hoy por hoy. A mí lo que me gusta mucho del trabajo que tú haces, Julio, es que realmente eres investigador y que, como lo decías en otro de los episodios que hemos hecho, no solamente vas e investigas. Hay mucha gente que muy fácil dice, yo soy investigador y buscan en Wikipedia o buscan en Google. Hay otros buscadores, hay otros lugares en donde se puede investigar, hay otras fuentes de información y tú vas a todas ellas. Entonces, por eso me dará mucho gusto escuchar tu opinión y lo que tú has investigado acerca del proyecto Manhattan. Muchas gracias. Pues siempre me ha gustado la historia y me llaman la atención este tipo de temas. Y fíjate que el proyecto Manhattan inicia con algo muy pequeño, pero alcanza casi los 130,000 empleados e inversiones sobre los 2,000 millones de dólares, en donde Estados Unidos, Inglaterra, Canadá unen sus esfuerzos para empezar a hacer esta investigación de armamento nuclear para tener un contrapeso justamente en lo que estaba sucediendo en la Segunda Guerra Mundial. Robert Oppenheimer, que era el director del laboratorio de Los Álamos, es quien empieza a dirigir esta investigación y empiezan a tener varios temas interesantes en cuanto a avance y armamento. Primero, pues tenían un primer artefacto que se llama Thin Man, que no era tan práctico porque tenía exceso de plutonio. Entonces generan otro artefacto que se llamaba Little Boy, y ahí lo que hacían era combinar un poco el plutonio y el uranio y empezar a hacer esta investigación a ver de qué punto lo podían hacer avanzar. Al otro lado, en Alemania, el contraespionaje, empiezan a ver que ellos estaban acelerándose, entonces también empiezan a montar su investigación, y adicional, la Unión Soviética también empiezan a montar su investigación sobre armamento nuclear. Básicamente estas investigaciones llegan hasta 1942 y es donde se alcanza el punto más alto de este desarrollo, que era pues la bomba atómica. Hasta ahí va la parte científica, hasta ahí va la parte de creación y de investigación. ¿En dónde empieza el tema de la conspiración? Y es, ya la Segunda Guerra Mundial iba a terminar. Ya sabían que la Alemania nazi no tendría futuro. La Unión Soviética estaba atrasada dentro de la investigación.
Estados Unidos ya había empezado a traer científicos alemanes para ver ellos en materia de investigación cómo iban y cómo podían montar esta investigación dentro del proyecto Manhattan, cómo lo podrían recrear. ¿Cuál es el tema? Si la guerra ya estaba terminando, ¿para qué tenían que estallar la bomba atómica? ¿Cuál era el sentido? Y aquí es en donde empieza uno de los temas especulativos y es, necesitaban una razón para poder sostener toda la inversión que habían hecho, para poder sostener un proyecto que llevaba años, para poder sostener los avances científicos y para que no empezaran a ser atacados o ser perjudicados. Y uno de los primeros que saca este tema entre lo físico y el espionaje, pues es Niels Bohr, que fue un premio Nobel además, y él dice, pues la investigación se hizo y el avance científico se da, pero que hubiese una razón, no había una razón. Y es donde empieza la especulación entre Hiroshima y Nagasaki en si era necesario hacer este ataque. Por eso en la historia es tan conocido esto que sucedió allá, también lo que sucedió en Pearl Harbor, de si una llevaba a la otra o si una fue planeada para justificar la otra acción. Al final el proyecto Manhattan hace justamente este desarrollo en ciencia y en temas de armamento nuclear y atómico, pero a mi juicio no era necesario. ¿Tú qué opinas de ello? ¿Yo qué opino? Pues yo no tengo tampoco tanto conocimiento como tú, efectivamente, ¿no? Yo lo único que iba a decir es que Christopher Nolan hizo la película hace no mucho de Oppenheimer. Y justamente hay un cierto momento en donde un poco se deja ver entre los diálogos que se explican y se dicen entre ellos por qué es necesario, o sea, por qué lo tenemos que hacer. Incluso cómo seleccionan las ciudades donde se va a lanzar las bombas, casi que al azar. O sea, realmente fue una cosa muy, muy fuerte. Lo que sí sé es que después de la Segunda Guerra Mundial es que la moneda americana se fundó como base, el dólar americano, como base para todas las transacciones mundiales, cuando antes había sido el oro. Entonces, de ahora en adelante, lo que iba a sustentar la economía de todas las naciones mundialmente iba a ser ¿cómo se dice? El dólar americano. Y esto pues fue por ciertos tratados que ahorita no recuerdo el nombre, pero ciertos tratados que se firmaron cuando ya Europa estaba devastada, cuando necesitaban muchísima ayuda y Estados Unidos tenía el armamento, tenía la gente, dijo, perfecto, yo voy y te ayudo, pero fírmame esto. En caso de que logre terminar con la guerra, pues estas nuevas cosas de economía mundial se tienen que implementar a partir de aquello, ¿no? Lo que a mí me interesa mucho también saber, y creo que a la gente de Infinitos le va a interesar mucho, es qué ocurre después de que Estados Unidos se llevan a estos científicos alemanes a Estados Unidos y que muchos de estos científicos estaban haciendo experimentos muy interesantes que le interesaban muchísimo a Hitler, que tenían que ver con crear energía antigravedad, ahora sí que con otras tecnologías que son muy, muy avanzadas, con el control mental, todos los experimentos que se hicieron, horrendos que se hicieron en la Alemania nazi, en los campos de concentración, dieron, ¿cómo lo puedo decir? Soltaron información muy importante con respecto a la mente humana y a lo que es capaz de llegar la mente humana. ¿Podemos hablar un poco de eso? Claro, es que, y para cerrar un poco el comentario que hacías, para cualquier nación, bueno, para cualquier nación no, pero para una nación tan importante como Estados Unidos, uno de sus principales dinamizadores económicos es justamente la guerra. Y una de las grandes hipótesis que hay justamente del armamento nuclear y del armamento atómico es que a ellos no les convenía que se acabara todavía la guerra. Posterior empieza la guerra de Corea, el Golfo Pérsico, Vietnam.
en donde siempre Estados Unidos ha tenido esa participación porque es un dinamizador y porque vuelve fuerte el dólar frente a problemas coyunturales o a movimientos macroeconómicos que se dan alrededor del mundo. En la geopolítica esto se explica bastante bien y aprovecharon justamente ese espacio en la Segunda Guerra Mundial. Por eso está la gran conspiración de Hiroshima y Nagasaki. Grandes científicos que participaron en esto decían, o sea, es un poco ingenuo creer, por ejemplo, que Churchill y Stalin se la llevaran bien, pero es más ilógico creer que tuviesen que haber hecho esta detonación. Al final esto lo empezaron a utilizar fue como medidas de chantaje y amenazaron que tenían más de 100 armas de este tipo que podrían destruir el mundo básicamente si no accedían a lo que ellos estaban solicitando. O sea, básicamente les dijeron, mire, lo de Hiroshima y Nagasaki es el abrebocas. O ustedes ceden o acabamos todo. Que fuera o no fuera cierto, no se sabe. Es donde empieza la investigación. Ahora, infortunadamente, entre todo lo que se hizo en la Alemania nazi, muchas de esas cosas han servido como materia de investigación y de avance justamente a lo que hoy por hoy conocemos en la medicina moderna, pero bajo el dolor y el sufrimiento de muchas personas. Por ejemplo, Joseph Mengele, que pues era uno de los, no sé cómo decirlo, pero una persona que estaba obsesionada con cosas bastante enfermizas. Una de sus obsesiones eran, por ejemplo, los gemelos. Entonces cogía a mujeres de campos de concentración, las embarazaban y empezaban a hacer unas estadísticas. Si las mujeres tenían gemelos, las dejaban vivir, esperaban un tiempo y volvían a embarazarlas hasta el punto en que ya dejaran de tener gemelos y les quitaban la vida. Luego, si los bebés no eran gemelos o nacía solo uno, los desvivían. Luego a otros los seleccionaban porque él estaba obsesionado con el tema ario y con el color de ojos o verdes o azules. Entonces empezaban a hacer diferentes experimentos insertando químicos en los ojos para aclararle los ojos a los bebés. Obviamente pues los dejaban ciegos, ya no servían, los desvivían. Experimentos como esos habían un montón. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, tanto la Unión Soviética como el MI6 como la CIA empiezan a adoptar diferentes científicos a las investigaciones que se estaban llevando a cabo. Vamos a iniciar esta parte con dos historias que son verídicas y la primera se da en el 51 en un pequeño pueblo de Francia. Y básicamente todo iba normal hasta que 250 personas entraron en histeria colectiva, todos el tiempo. 50 de ellas terminaron en un hospital psiquiátrico, algunas fallecieron y otras quedaron con temas de por vida en términos mentales. Básicamente lo que hicieron fue contaminar una panadería con LSD. El consumo fue mayor y los volvieron locos, básicamente. Empiezan a hacer una investigación periodística, no científica, y encontraron acá que la CIA había metido mano. Y conectan a un personaje, a un científico muy importante, que se llamaba Frank Olson. Vamos a la otra parte de la historia. 1953. Se anuncia que un científico desde un hotel en Nueva York, en la habitación 1018A, ha saltado por la ventana. En Manhattan, ha saltado por la ventana y no sobrevivió. Su compañero de habitación, unos dicen que estaba dormido, otros dicen que estaba en el baño y que tenía los pantalones abajo, pero que él no escuchó nada. Simplemente ya cuando salió y vieron el cuerpo abajo. Entonces empiezan a hacer una investigación
de qué fue lo que pasó. Resulta que Frank Olson era uno de los principales investigadores del MK Ultra, de los efectos de alucinógenos como el LSD en el cerebro y de cómo poder hacer este control mental en 1, en 10, en 100 o en 1000 personas. La Alemania nazi estaba trabajando y sabía que a través de algunas técnicas podían tener control y podrían reprogramar a las personas. Pero Frank Olson decía, bueno, Frank Olson no, de por sí, pues desde el MK Ultra en la CIA decían, ok, pero es poco óptimo manipular solamente a una al tiempo. Tenemos que manipular a muchas al tiempo. ¿Dónde hacen el primer experimento? En Woodstock, con el movimiento hippie y con la inmersión del LSD. Sin embargo, Frank Olson empieza a ver que la investigación el gobierno la estaba llevando a otros lados que él no compartía. Y él empezó a llenarse de muchos temas muy oscuros, sobre todo en los viajes que él hacía a Europa, como en este pueblo en Francia, en donde vio que afectaron a muchas personas, incluso que las llevaran a la muerte. Conocemos la de Francia, pero todos los que puedan haber existido, pues ya se podrán imaginar la cantidad. Luego, Frank Olson dice, esto no es lo mío, no estoy de acuerdo. Y en el 53 solicita a la CIA que le den de baja o que lo sustituyan como jefe de operaciones dentro de todo el proyecto. Inicialmente sus mandos le dicen, no puedes. Lo que vamos a hacer es que te vamos a quitar un poco la carga que tú estás teniendo, pero tienes que seguir dentro del proyecto. Él acepta y empieza a notar que muchas cosas estaban fallando. Él llega a su casa un día, toma algo, recibe una llamada telefónica, cuelga y va donde su esposa. Le da un abrazo y le dice, nos vemos. Pero su esposa sí lo notó bastante extraño. O sea, no hubo ahí algo raro. Llega a este hotel de Manhattan con su compañero y supuestamente Frank entra en un estado alterado, lo hospitalizan, sale, se van al hotel de Manhattan y es donde supuestamente él se quita la vida lanzándose desde este piso. Básicamente Estados Unidos dice, pues se quitó la vida, lo siento. La familia empieza a decir, no, esto no es así. Empiezan a investigar y encuentran que Frank le habían quitado la vida con golpes con objetos contundentes dentro de la habitación. Adicional, por reacción natural del cuerpo, cuando una persona se tira de una altura, sus radios tienen que fracturarse porque el reflejo es colocar los brazos. Él no tenía fracturas en los brazos. Y el cristal no había sido roto tirando, o sea, que el cuerpo se hubiese lanzado, sino primero rompieron el cristal y luego sí botaron el cuerpo. Empieza la especulación, empieza la investigación y es en donde Estados Unidos, tiempo después, dice, sí, reconocemos que tuvimos que ver, los vamos a indemnizar. Y es cuando empieza la desclasificación de este proyecto de la CIA, que va desde el 53 hasta el 77, en donde el gobierno dice, voy a acogerme a la ley de libertad de la información y necesito acceder a todo lo clasificado sobre el MK Ultra. Encuentran que habían 17 formas que se daban desde la Segunda Guerra Mundial para tener el control mental y para poder manipular los pensamientos de una persona. Primero de ellos era básicamente darle sustancias para que las personas empezaran a sufrir de demencia, empezaran a tener alucinaciones, empezaran a tener visiones, fueran tildados de locos y perdieran credibilidad en el público. Lo que hacía esto era que el cerebro lo ralentizaban y podían volverlo a programar. Otra era el dar sustancias para aumentar la eficiencia y la percepción de diferentes cosas.
que es lo que esos efectos alucinógenos que produce el consumo de sustancias o en ese momento el LSD. Luego, darte mucho licor y luego darte alguna sustancia para que el efecto del licor para que el licor perdiera su efecto y el cerebro quedara tan débil que lo pudieras volver a programar. Intoxicar el cuerpo. Inyectarte enfermedades, dejar que tu cuerpo se debilitara y luego darte la cura. El cuerpo estaba tan débil, el cerebro tan desgastado que podían reprogramarte. Dar pastillas o bebidas que te generaran amnesia. Ya otros métodos más fuertes como era llevarte a un estado de shock. ¿Y cómo te puedes llevar a un estado de shock? Rompiéndote una parte del cuerpo, despellejándote, quitarte el cabello, arrancándolo, genera tanto dolor y tanto estrés que simplemente el cerebro se duerme y lo puedes volver a programar. Hay una serie que no recuerdo ahorita cómo se llama, ¿Quién mató a Sara? Y en la última temporada, uno de los de la familia es homosexual y la mamá decía que lo que él tenía era una enfermedad. Lo llevan a un hospital psiquiátrico donde el médico hacía medicina experimental y lo que hacía era meterlo en hielo por largos periodos de tiempo, que el cuerpo entrara en hipotermia y a través de electricidad irle quitando ese sentimiento de su homosexualidad, que claramente eso no funcionaba así. O le colocaban a ver películas de adultos entre parejas del mismo género, y si él daba algún brote de excitación, lo electrocutaban hasta que el cerebro se fuera programando de que él ya no era homosexual. Esto lo hacían en el proyecto MK Ultra desde la Segunda Guerra Mundial. Habían formas aún más drásticas, y esto lo hacía justamente Mengele, y era que para mí es la más cruda de todas, y es a las mujeres embarazadas tenían su bebé y ellas veían cómo a su bebé, pero de manera súper cruel, para que el cerebro se durmiera y poder volver a programar. O sea, por ejemplo, cuando los que estamos aquí, que hemos visto la película Born Identity, ¿no? Que ves este agente que resulta que no tiene memoria de quién era. ¿Estás hablando de ese tipo de cosas? O sea, reprogramar a una persona para que haga lo que tú le pidas que haga. Sí. Fíjate, hombres de negro, cuando sacaban el aparatico y te pasaban una luz, el sonido era la clave, porque era lo que dejaba dormido el cerebro y le empezabas a insertar nueva información. Aquí lo hacían básicamente vía dolor, vía química, vías de sentir para poder lograr esto. Pero ¿qué pasaba? Tú podías torturar a una persona. Y esto lo utilizaron mucho en el 50 en la guerra de Corea. Ahí fue su punto máximo de experimentación. Los prisioneros de guerra básicamente lo que buscaban era reprogramarlos y volverlos agentes en contra en el espionaje frente a lo que estaban haciendo y a cómo estaban liderando el tema de las guerras. Pero el punto es, ellos sabían que lo podían hacer con una persona. ¿Cómo lo iban a hacer con miles? Entonces es donde empieza la competencia de quién se movía más rápido. Woodstock, en Estados Unidos, metían el LSD y llegaban a través del movimiento hippie a estos estados alterados y de programación en las personas. Y en el otro lado, el MI6 empieza con un proyecto bastante fuerte que se llamaba el proyecto Liverpool. Es exactamente el mismo tema,
del MK Ultra, sino que ellos utilizaban era la música bien programada. Y ahí es en donde empieza la teoría también de conspiración de los Beatles. Un grupo súper afamado, suben al estrellato, están en la cima, pero hubo algo que ellos no contemplaron, y es que uno de sus miembros podía fallecer. ¿Quién era? Paul McCartney. Y es donde empieza la especulación de si es Paul o si es Paul, que a mi juicio es Paul, pero que claramente tenían que reemplazarlo. ¿Podrías adentrar un poquito más en eso? ¿Por qué está la teoría de que mataron a Paul McCartney y que lo reemplazaron con otra persona? O sea, ¿qué estaba haciendo Paul que no debería de haber estado haciendo? Básicamente no, o sea, yo creo en lo personal que fue un accidente. Él tuvo una discusión justamente con John Lennon, sale del estudio, se monta un carro, tiene un accidente creo que fue contra un poste y pierde la vida. No podían acabar el fenómeno los Beatles, ni política, ni económica, ni artísticamente. Era rentable, era imposible poder acabar con el fenómeno. Por eso entonces ya habían concursos de los dobles, de los más parecidos a los Beatles, y es cuando encuentran el reemplazo perfecto de Paul McCartney con un falso Paul. Coincidencialmente, los Beatles a partir de ese momento no volvieron a tocar en vivo, solamente hacían trabajos en estudio. Hay otros que dicen que el falso Paul, por eso le llaman Paul y Paul, que el falso Paul es un argentino que era muy parecido a Paul McCartney. Está la teoría, no se sabe, pero tiene mucho de cierto. Ahí es cuando John Lennon produce la canción de Revolution 9, que es tan especial esa canción, que en el sentido normal la canción no dice mucho y que muchos la asocian a sonidos de la Revolución Francesa, pero cuando se escucha al revés, se escucha perfectamente cómo él va contando la historia del accidente de Paul, que fallece quemado, que su cabeza quedó por otro lado. Eso lo pueden encontrar en YouTube facilito, colocan Revolution 9 al revés y es brutalmente claro cómo fue construida la canción, que es justamente con música intencionada. Revolution 9. La voy a escuchar porque yo no, y bueno, voy a buscar en YouTube alguno de estos videos para ver cómo fue construida, porque sí había escuchado evidentemente de esta teoría de la conspiración de John Lennon, pero nunca había escuchado que en una canción se estaba contando lo que había pasado realmente. Hay un disco, ¿no? Donde están los cuatro caminando, cruzando la calle y él aparece descalzo. Sí, y le preguntan por qué, decía porque tenía calor. Pues hasta dónde no lo sé. Hay mucho ocultismo en la música de los Beatles, en sus portadas. Aparece Aleister Crowley, porque ellos eran, pues sobre todo John Lennon, tenía estas creencias muy arraigadas de lo que había dejado Aleister finalizando el siglo XIX y empezando el siglo XX, por supuesto. Pero no le convenía al MI6, no le convenía lo que estaban haciendo en Europa acabar con este fenómeno. Cuando sale de control, y es en donde empieza nuevamente el tema del control mental, si algo se te está saliendo de control, tienes que manejarlo o tienes que desaparecerlo. ¿Quién era la contraparte de John Lennon? Yoko Ono. Y Yoko Ono cambia completamente la forma de hacer música, la forma de vivir, la forma de percibir la vida de John Lennon. Imagínate que en Estados Unidos, hablábamos hace un momentito, su principal dinamizador económico o uno de sus principales dinamizadores es la guerra. Y llega una persona ultra mega conocida con un mensaje de peace and love como John Lennon a desequilibrar a Estados Unidos. Pues, ¿qué tienes que hacer? Desaparecerlo. Ya está. Dios mío. Y ahora, hablando de MK Ultra, hoy por hoy hay experimentos que se usaron y que se hicieron en MK Ultra que se están aplicando o que tú consideras o la teoría de conspiración considere que se están aplicando a nuestra vida hoy. Sí, por supuesto, a través de sustancias alucinógenas como aquel polvito blanco, ya todos sabrán a qué me refiero,
ultra consumido en países asiáticos y en Estados Unidos, con muy buen manejo económico de países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, México, Nicaragua. Pues que así funciona. Y aquí te lleva a que las personas estén en un estado alterado, sean fáciles de programar, sean fáciles de que reciban un mensaje, sean fáciles a que tengan un obedecimiento conductual y que hagan lo que ellos quieren que tú hagas. El MK Ultra tiene una evolución, o bueno, un cambio de nombre, que hoy se conoce como el proyecto Monarca. Y el proyecto Monarca toma estas técnicas que les hablaba antes para programar a grandes estrellas y que esas estrellas funcionen en pirámide. Es decir, esta persona hacia abajo va a poder tener una audiencia, no sé, 10 millones de personas diciendo cualquier tontería. Esas 10 millones de personas les está llegando el mensaje desde una sola estrella. Y así se empieza la reprogramación. Hay muchísimos casos. Por ejemplo, Britney Spears, cuando entra en su decadencia, que se rapa, que empieza con abuso de sustancias, que tiene su separación y todo lo demás, hay un video que ella va caminando por la calle, algunos paparazzi la están siguiendo, y ella empieza a tocarse la cabeza y dice, no, 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 y coge con una sombrilla y golpea un carro y hunde la lata del carro. Para hundir la lata de un carro tienes que tener muchísima fuerza y Britney Spears no creo que la tuviese. Entonces, es parte de la programación. Como también otros presentadores, inclusive le sucedió a Shaquille O'Neal, que de un momento a otro se quedan congelados, como que se pasmaran, como si hubiese un sonido, un detonante, un switch o algo que te apagara y te dijera, no vayas a decir eso o no va a pasar eso, y de un momento a otro, ¡pum!, vuelves como si nada hubiese pasado. Eso yo lo he visto en algunos videos en YouTube que les ha pasado a ciertas personas que están en una alfombra roja y que están diciendo algo y que de pronto van a decir algo y hacen hasta el análisis en cámara lenta en donde se ve que hay dos personas atrás que los están vigilando y que hacen un cierto gestito y esa persona se pasma. La entrevistadora se queda así como de qué iba a decir, qué iba a decir, qué iba a decir, y de repente se despasma y continúa hablando, pero cambiando ya a otra cosa, ¿no? O sea, cosas así que dices, ¿qué es esto, no? Que hay gente que los analiza en YouTube con mucha lupa, pues, y con mucho cuidado, o que se despasman cuando repiten la misma frase 3 veces. Y en ese momento ya se despasman y continúan. O sea, ¿hay alguna teoría entonces que habla de que ciertas personas, celebridades y así, están siendo completamente programadas para ser como los que mandan los mensajes que manipulan a estas masas? Así es. ¿O ellos son conscientes de esto? Yo creo que algunos serán conscientes, otros serán manipulados. En mi sano juicio, o no sano, no lo sé, cada quien lo podrá ver, pero a mi juicio, pues yo no aceptaría eso. O sea, que una persona me diga, oye, te vamos a controlar tu vida, te vamos a controlar lo que te dicen, lo que no dices, una cosa y la otra, y te vamos a dar esto. Pues yo la verdad tendría algunas dudas de si lo acepto o no. Pero hay personas que sí lo aceptan y están conscientes de que si te sales de la raya, pues simplemente te desaparecen. Hay un proyecto, un experimento, perdón, que hizo la CIA y se llamó la Operación Clímax de Medianoche. Y básicamente cogieron a un grupo de hombres y los llevaron a un burdel y les empezaron a dar LSD para ver cómo era su comportamiento y cómo empezaban a acceder frente a insinuaciones que les hacían algunas mujeres. Algunos estaban de acuerdo en que iban a hacer este experimento y se prestaron para ello. Otros pues simplemente fueron elegidos por al azar o porque ya venían de otros experimentos. Básicamente a estas personas les dieron durante 77 días consecutivos LSD para ver cómo era el comportamiento y cómo era la manipulación de su cerebro. Pero igual sigue siendo muy difícil poder tener tanto control a una masa reunida. Entonces ya otras de las teorías de conspiración dice que es donde empiezan las esquelas químicas
que lo vimos en el primer capítulo con Marta, para que por favor vayan y lo revisen, en donde a través de químicos camuflado en lluvia, pues cae la lluvia y las personas empiezan a tener ciertos trastornos o ciertos comportamientos que en algunos casos pueden llegar a ser hasta psicóticos, obedeciendo a lo que ellos quieran obedecer. Entonces fíjate que desde la Segunda Guerra Mundial empiezan a la manipulación de personas, de pensamientos y de 1, 2 o 10 personas, tantos prisioneros de guerra como personas que no tenían nada que ver, hasta poder manipular a millones de personas a través del sonido, de la luz, de las vibraciones, de la acústica, de las percusiones. Al final, lo único que quieren es que las personas piensen lo mismo, obedezcan a lo mismo y vayan al mismo sitio. Y ya está. Fíjate que en su momento Marx, Stalin, tenían estos planes de manipulación, pero no existía la tecnología para hacerlo. Lo que da miedo ahora, Julio, es que hoy por hoy existe esa tecnología. O sea, simplemente ahorita tengo 1, 2, 3, 4 cámaras más la tele que está detrás de mí, que están acomodadas para que cualquiera pueda acceder a la imagen y a lo que estoy haciendo y a lo que estoy diciendo y a lo que tal. Entonces, pues es muy importante. Por eso tengo este canal, ¿no? Para generar conciencia en la gente, no para que les dé miedo, sino para que tengamos más conciencia de qué películas vemos, qué música escuchamos, a qué le damos, ¿no? A qué le damos permiso de que entre a nuestra vida y tener las antenitas de vinil, como decía el Chapulín Colorado, muy alertas para saber en qué momento este es un pensamiento mío o me están diciendo que así debo de pensar y por eso estoy pensando así. Es que la tecnología aquí juega un papel fundamental. No me acuerdo en qué año fue, 2014, 2015, no sé, una persona iba caminando en China y claramente en ese país el hacer una crítica no constructiva ante el gobierno es un delito. Y él iba caminando por la calle, algo sucedió y dijo algo así como y dijo una grosería y a las 2 horas lo estaban capturando. Decían, pero si no había policía, nadie lo escuchó. Y sí, resulta que una cámara de un cajero automático capturó la imagen cuando él dijo eso. Lo más loco es que yo no creo que hayan muchas personas mirando las cámaras de los cajeros automáticos a ver si alguien hace algo. Todo está tan programado y ya está tan bien segmentado, orientado, verificado, que en eso tienen un control. Uno de los presidentes de Estados Unidos ganó las elecciones a través de Facebook y a través de ingeniería social, entendiendo cómo funcionaba el consumismo, cómo funcionaba la mente de las personas y cómo poder insertar sus mensajes políticos a través de la manipulación mediática y a través de la manipulación de los medios para el poder ganar las elecciones. Imagínate en el mundo con cuántas cosas nosotros nos enfrentamos que no percibimos, pero nuestro subconsciente sí, que al final nos genera un resultado. Pues eso es algo, pues imagínate, es enorme, es muy grande. Es enorme, es enorme. Julio, qué buen episodio, me encanta y nos quedamos con más dudas todavía porque el tema de MK Ultra, la manipulación mental y cómo eso se está empezando o no a aplicar a nuestra vida, Claro. de qué manera se pueden crear estas psicosis colectivas para que poco a poco tú entres en esa psicosis colectiva generada por the powers that be, como se dice en inglés, ¿no? Los poderes allá arriba, y poco a poco tú te vas metiendo en ese tren y vas dando, ¿cómo lo puedo decir? Vas renunciando a voluntad a tus libertades. Claro. Es impresionante cómo funciona eso, cómo a través del miedo te pueden hacer que cuando una multitud muy grande se contagie de ese miedo, entonces renuncies a cosas en las que antes tú podías tener decisiones o no. Como por ejemplo, qué te pones en tu cuerpo, ¿no? Y otros temas, Así es. habrá muchísimos. Entonces
es parte teoría de conspiración, parte científico realmente, porque estos experimentos existen, estos experimentos se han hecho y no cabe duda que el poder que puede existir de manipular a mucha gente es muy grande, pero creo que también nosotros tenemos un poder y ese poder es el despertar, darnos cuenta, hacer conciencia y en el momento en el que nos damos cuenta de esas cosas, entonces ya no estamos realmente tan ciegos y podemos tener la capacidad de discernir entre lo que vemos, lo que escuchamos y las tendencias a las que seguimos o no. Exactamente. Totalmente. Es que nosotros debemos tener un poder de decisión y debemos ser conscientes de que está bien que te guste algo, pero pasar a los excesos y pasar a perder el control y pasar a perder el raciocinio por algo que ni siquiera es tuyo, que no lo controlas y que no lo manejas, pues es donde empieza uno a cuestionarse hasta qué punto es tan hábil la conciencia del ser humano. Y eso nos ha pasado en todos lados y lo vemos en cualquier sitio. Esto es parte también de ciencia, parte de investigación, como lo mencionaba anteriormente. Infortunadamente en los experimentos de la Segunda Guerra Mundial, hoy por hoy hay mucho avance, o bueno, fue la base para los avances que hoy por hoy percibimos. Pero hasta qué punto nos ha afectado y hasta qué punto nos ha dolido. Ese es el tema. Ese es el tema. Julio, muchísimas gracias por este episodio. Por favor, cuéntanos rápidamente de tus canales para que la gente que le interesan todos estos temas se vayan para allá a escucharlos y a verlos. Y yo aprovecho para decirte que si estás escuchando o viendo este video en Spotify, nos des las 5 estrellitas, nos des tu follow. Y en YouTube, déjanos tu comentario de qué otros temas de este tipo te gustaría que habláramos para nosotros poder hacer un episodio especialmente de eso. Y bueno, danos tu like ya que estás ahí de paso. Muchísimas gracias, Julio. Cuéntanos de tus canales. Gracias. Bueno, Musicalmente Paranormal nos encuentran en YouTube, en Spotify, redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, y es un canal diseñado para escuchar, sentir y percibir la música de una manera totalmente diferente, hablando rock and roll, norteña, black metal, doom metal, salsa, merengue, house. Hemos hablado de todo un poco, hasta de música en el espacio hemos hablado. Y su canal hermano, que se llama Despertar de una Nueva Conciencia, es justamente en esta guerra espiritual que hoy por hoy libramos, pues cómo podemos dar un poco de luz y de autoconocimiento a las personas a través de técnicas como numerología, Kinmaya, Human Design, canalizaciones, en fin, un montón de técnicas muy interesantes para que las personas puedan encontrarse también a sí mismas. Ahí para que nos sigan y compartan este episodio, regálenos un like y muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Saludos especiales a Verónica Treviño, a María del Pilar Velasco. Muchísimas gracias por vernos, por estar al pendiente. Daniel López, Claudia León, Morena Rodríguez, Marcia Cuenca. Ya nos despedimos. Esto fue un episodio más de Infinitos. Yo soy Marta Gareda. Los quiero. Bye. Bye.